esta canción quiero expresar al mundo los encantos que adornan mi lindísima región. Hola, soy Ana Morales y estoy hoy con todos ustedes en este programa muy interesante con invitados estelares y en Latidos de Falcón. Vamos a pasearnos hoy por un tema importante y especial, como es el poder de la lectura para la transformación cultural. Se encuentra conmigo el profesor Giovanni Cotopo. Bienvenido. Él es académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, es magíster en museología y también es escritor, por supuesto, y es doctor en ciencias políticas. Y por supuesto, ahorita nos acompaña en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el programa de artes audiovisuales. También está conmigo la profesora María Elvira Gómez, con más de 35 años en el mundo de la escritura y de la lectura. Así que nos vamos a dar hoy un banquete de verdad con estos expertos que tenemos en el día de hoy. La profesora también es graduada en filosofía de la Universidad Central de Venezuela y fue rectora de nuestra Casa de Estudios Superiores del Estado Falcón, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. También se encuentra con nosotros el padre Albert Márquez, quien es vicerrector académico del seminario y por supuesto ha sido un gran promotor de lo que es la lectura en el ámbito nacional, regional y hasta global. Entonces vamos a prepararnos para que el día de hoy en estas entrevistas sea lo más maravilloso posible cuando impulsamos en este momento lo que es el valor de la lectura para la vida. Voy a permitirme leer un extracto de una frase de Vargas Llosa que decía: la lectura fue un escape de la niñez autoritaria, y que él vivió una niñez muy autoritaria, porque él dice que siempre se transforma esa lectura en el mundo de la imaginación hacia la realidad. Por ejemplo, vamos a hacer este conversatorio hoy en el día de hoy, y una de las preguntas impulsadoras en este caso para continuar con este momento tan importante es sobre lo que es leer para vivir, leer con pasión. Entonces, bueno, dejamos al padre, luego a la profesora María Elvira y luego al profesor Giovanni para que nos pasemos en esto de la lectura para vivir. El poder de la lectura para la formación de la cultura es muy importante también. Bienvenidos entonces. Bueno, ante todo, agradecido por la invitación. Es un honor de verdad estar aquí compartiendo y gracias también a los compañeros que están acá con nosotros. Sin duda, leer para vivir, la importancia de la lectura para la vida es fundamental. No se trata la lectura simplemente de un acto para adquirir conocimientos y lamentablemente a veces se malforma en ese sentido en las instituciones educativas. Se cree que leer es simplemente para superar exámenes, para aprobar las asignaturas de un pensum de estudio, y no se logra captar pues que la lectura, los libros, así como la música, así como la pintura, es una actividad que realmente cultiva el humanismo, cultiva nuestro ser más profundo como personas, como seres humanos. De manera que los libros, las lecturas tienen que ver con el cultivo del alma, como diría el cardenal Follhaber, en definitiva es el alma de toda cultura, ¿sí? La cultura del alma. Entonces, por eso la importancia de leer para vivir, no solo para llenar la cabeza, digamos, de ideas, de pensamientos, sino para cultivar la humanidad. Muy bien, algo interesante también para la profesora María Elvira es esto de leer para ser muy creativos también. Decía la profesora en sus libros, por ejemplo, que tiene de los duendes, que también tienen una escritura muy bonita que es hacia los niños, de dejar siempre algo de creativo, sobre todo en los libros, para poder impulsar esa creatividad. Profesora, cuénteme, en esos 8 libros que usted ha cultivado
que son sus hijos también en 35 años. Sí. Eso, la escritura para mí me ha ayudado a vivir. Fue algo extraordinario. No la lectura simplemente como dice el padre, para uno presentar un examen, estudiar una materia, sino para mi vida ha sido fundamental. Y tú lo has dicho, son mis 8 hijos. Porque, no, y de hecho yo lo siento así, porque a mí me pasó la circunstancia que no pude tener hijos. Y entonces cada libro es un hijo. Sí. Es como una sublimación que yo tuve y que fue maravilloso, esa alternativa que yo conseguí. Entonces leer definitivamente, lo puedo decir por mi caso particular, me ayudó o me ha ayudado a vivir. Y quiero aprovechar, como estamos en el mes de los libros, de hacer una recomendación de la lectura. El padre, por cierto, lo trajo acá, sí. El libro del maestro Prieto Figueroa, que se llama La magia de los libros. Y yo de allí, este está editado, fue una conferencia que él hizo, que dio en Puerto Rico en los 80, y luego se convirtió en un ensayo. Y actualmente se puede bajar inclusive, porque lo editó Ediciones Madrid, Ediciones El Perro y la Rana, y se puede descargar de la página web. Entonces, de este libro, ahí hay una frase con la que prácticamente tú empezaste, que es: leer ayuda a vivir. Y yo pienso que no solamente a nivel personal, individual, sino de la humanidad. Porque imagínense ustedes si no hubiese la posibilidad de leer y de conocer a través de esa lectura todas las producciones que en diferentes culturas, en diferentes épocas ha podido desarrollar el ser humano. Si la humanidad como tal se ha podido desarrollar y avanzar justamente porque hemos podido montarnos sobre lo que otros han producido en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura. Entonces es fundamental para la historia de la humanidad y de la cultura en sí. Y a nivel personal, obviamente que ayuda a vivir, porque ya lo decía el padre, que eso nos permite entrar en contacto con otros mundos, con otras culturas, con nosotros mismos. Cuando nosotros leemos una novela y nos sentimos identificados con un personaje, ¿cuántas veces uno no ha encontrado una respuesta en lo que le está pasando y en cómo está desarrollándose ese personaje? Claro, porque nos identificamos con él y eso nos ayuda. Es importante lo que ha dicho la profe, porque también es nuestro contexto. Usted lee un libro en el día de hoy y lo lee en un año más el mismo libro, y quizás tu contexto, tu vida personal, el avance y el nivel de prospección que has tenido de vida, el libro se convierte en otra cosa. ¿Cómo nos ayuda? Y en este mundo ahorita tan de velocidad increíble, donde se están haciendo hasta scanning, solamente escaneo de ojo, ¿no? En las redes sociales, y nosotros tenemos que impulsar la buena lectura, la lectura profunda, porque hay una lectura muy superficial en este mundo de las pantallas, como ha sido llamado por expertos en este momento importante. Pero hay que decir también que la lectura y la escritura también ha avanzado, también ha innovado. No solamente son las tecnologías per se como medios de comunicación o canales de comunicación o instrumentos y herramientas de comunicación. La lectura y la escritura también ha tenido una enorme innovación, y de eso vamos a hablar en la otra parte. Dejemos entonces al profesor Giovanni que nos explique un poco acerca de, por ejemplo, se había impulsado muchísimo en nuestros años. La profesora decía, yo también soy del siglo XX, ¿no? Y entramos en un siglo XXI de innovación. Y es importante decirle a nuestros estudiantes, mira, no solamente se lee en el PDF, el libro también es bello, el libro que tu mano sea. Y ahí nos dicen, bueno, lo que huele, no puede demasiado bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una lectura que no sea obligatoria?
que no sea obligatorio, sino recreativa y que te produzca ese placer bonito de vivir. Bueno, agradecido en primer lugar por estar con ustedes aquí, la profesora María Elvira, porque tengo desde hace casi 40 años un especial afecto. Compartí con ella cuando apenas inició la Universidad Francisco de Miranda en el departamento de literatura y castellano, que era lo que había en aquel momento. Y obviamente con la profesora Ana Morales, una gran amiga, una persona que y bueno, el amigo que nos estamos conociendo el día de hoy, pero maravilloso. Justamente hago esa acotación porque la profesora María Elvira fue uno de la profesora Beatriz, no recuerdo, fue uno de mis grandes referentes en su momento para incitar a la lectura, pero lo que decía la profesora Ana Morales al inicio, cuando explicaba lo que Vargas Llosa en su momento dijo de refugiarse en la lectura, dice mucho también de la forma en que fue asumida la lectura por muchos años, por muchos escritores y por muchas personas. Más que un refugio, era como que la búsqueda de una ventana hacia un conocimiento que se desconocía. De hecho, Octavio Paz en su momento dijo también que el leer era el arte de viajar sin moverse, ¿no? Entonces, muchos escritores, muchos filósofos han tomado la lectura como ese elemento, ese componente directo para poder desarrollar muchos aspectos de la personalidad, pero también para conocer el mundo. Lo que ha pasado hoy día con el caso de lo que son las redes sociales y todas las tecnologías de la información y la comunicación es que se apela mucho al fenómeno de la inmediatez. De alguna forma se pensó que las tecnologías como tal y esta aparición de estas nuevas tecnologías iba a influir positivamente porque iba a dar un acceso adicional a muchas personas, a muchos bloques sociales, a la información, a la lectura y todo eso, porque era la manera de poner en las manos de la persona o apenas a menos de un clic el que tú pudieses acceder a un libro. Pero se ha desvirtuado muchísimo y no ha ocurrido de esa manera. Efectivamente sigue estando allí el acceso a esa información, pero no hay las formas de conseguir cómo la juventud y muchas personas accedan a ella, porque para llegar a eso hay como que una alcabala de información, que son las mismas redes sociales, que distraen muchísimo el objetivo que se pudiese lograr si ese fuese el objetivo principal de las redes sociales y de los medios. Sin embargo, hay un componente que no podemos obviar, pues. Y en el caso, en este momento, de lo que se vive en la humanidad, los libros como tal han dejado de ser producidos. Son muy pocos los espacios que se están produciendo en libros, en hojas de papel, y eso obedece también a un componente ambiental por el tema de lo que son los árboles, la tala y todo esto. Pero más allá de eso, también ha habido una desvirtuación de lo que es la lectura. Bien lo decían ellos al opinar. De alguna forma, la lectura se convirtió para muchos en un castigo y no en un medio de placer, que es lo que debe ocurrir. Que yo me sienta cuando tomo un libro en mis manos, una persona conectada con la información, con un conocimiento que no viene de antes de ayer, no sé, que es algo ancestral. Porque el acceder a la información, el acceder a la lectura, te proporciona un canal para tú poder también acceder no solo al conocimiento, sino también a ese reflexionar dentro de ti, qué es lo que... Yo creo que lo que hay que rescatar fundamentalmente es el poder que tiene la lectura como elemento transformador del ser humano, como un elemento que pueda permitirte alcanzar unos niveles mayores dentro de tu desarrollo emocional y espiritual. Y allí hay que apuntar. Que mucha gente descalifica a algunos autores porque dicen, no, eso es motivación, todo eso, pero realmente lo que existe, y así como te dicen cuando estudias cine, que me lo decían cuando en la escuela de cine, me decían, tienes que ver de todo. Tienes que ver todo lo que hay y entonces tú eliges, porque el libre albedrío funciona de esa manera. Excelente, y voy a rescatar unas palabras que han dicho interesantes que tienen que ver con, como lo veíamos antes en las escuelitas, en el castigo. Te decían, si cambias la C por S, la Z por C, la Z, bueno, te ponían un castigo y eran aquellas denominadas planas, ¿lo recuerdan? Que sí decían las planas o las caligrafías, como decían. Sí. Y yo también hago un rescate en este momento del manuscrito. Estamos conversando acerca de todo lo que se quiere hacer ahorita digital usando los celulares, y yo soy la fanática, aquí estamos en nuestras agendas, todos tienen manuscrito y eso me encanta. Y siempre rescatamos con nuestros estudiantes que tienen que escribir, tienen que hacer manuscritos, porque eso también nos ayuda a la parte cognitiva. Entonces teníamos nuestras abuelitas que nos decían, nuestras maestras decían, que estás cambiando una letra por la otra, estás suprimiendo acentuación o estás adicionando también acentuaciones, y colocaban hasta 100 veces que tenías que escribir, ¿verdad?
Entonces era el castigo, como bien lo dice el profesor Giovanni. Entonces ya hay una parte de nuestro cerebro que nos dice, me castigaban con la escritura, me castigaban con la lectura. Entonces lo más bonito de ahorita es promover, lo más bonito de ahorita es que tenemos nosotros como educadores esa promoción y por supuesto esa motivación a la lectura y a la escritura. Hay algo interesante que lo quiero dejar aquí para la discusión de todos nosotros, y es los libros digitales versus los libros físicos. En eso la profesora María Elvira Gómez nos va a aportar, por supuesto, una discusión entre todos con respecto a los libros digitales versus los libros físicos. Ya Otopo ha adelantado algunas cosas del mundo digital. Yo en lo personal, obviamente, por el grupo etario al que pertenezco, estoy con los libros en físico. Nos llamamos baby boomers. Ah, baby boomers, sí. Bueno, muy bien. No hay como, para mí, no hay como un libro que uno, como dices tú, pueda tomar en sus manos, marcar, dejar con un marcalibro, volverlo, bueno, pero me he tenido que rendir ante la evidencia de que el libro digital es fundamental también. Y en el mundo de hoy, que es como un pañuelo, porque antes cada quien estaba en su propio país, en su propio ciudad, en su propio pueblo, pero resulta que ahora nosotros vivimos en el mundo global. Sí. Entonces no hay manera con un libro físico de estar inserto en ese mundo global. Es decir, yo pienso que no son excluyentes, son complementarios. La experiencia con el libro físico es una experiencia maravillosa, con mucho de intimidad, con mucho de recogimiento personal, pero el mundo del libro digital es extraordinario, sobre todo por el alcance que tiene en cuanto a la difusión del libro, en cuanto al acceso que uno puede tener, porque antes si no iba uno a una biblioteca, a una librería, no había forma de que tú pudieras acceder. Hoy en día, con un clic, tú tienes aquí los libros de todo el mundo. Y hasta más accesible en la parte económica. Sí. Obviamente. Hay unas páginas que sigo, hay unas cuentas que sigo que están hasta $1, $2, Sí, por eso. un libro en PDF. Claro, entonces lo importante sería eso, pues no verlos como opuestos, sino como complementarios. Muy bien. Sí, Padre. yo quería añadir una perspectiva, digamos, positiva y otra quizás más bien a mejorar o crítica, ¿no? En lo positivo, resalto lo económico, que me parece para nosotros es ahorita una cuestión de suma importancia, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo soy un lector, pues, digamos, muy afanado. Entonces, bueno, busco leer aquí, allá, en todas partes. Y cuando uno quiere acceder a algunos textos, los costos, por ejemplo, el último libro que salió de Leila Guerriero, ¿sí? La llamada. Fui hasta Caracas a ver si lo conseguía, no aparece, todavía no llega. Un amigo que va a Argentina y entonces sí, está en ¿cuánto? $40. ¿Cómo accede uno a un libro de $40, no? Si ni siquiera ganamos eso. Entonces, es bien difícil, es cuesta arriba, y allí el libro digital, pues, porque algunos se consiguen gratuitos, o sea, ni siquiera $1. Lo puedes descargar en PDF y allí lo tienes. Luego también, digamos, en la parte de anotar, a mí me ha tocado, estudio también literatura, y hay textos que no consigo en físico, entonces los tengo en digital y eso me permite subrayar, comentar, 1000 cosas más que a veces no puedo hacerlas en el libro físico. Entonces sí tiene también, sus ventajas, ¿sí? Además de lo económico, acabo de decir, esta parte, digamos, para anotar, para comentar, para resumir, puedo hacer una nubecita acá, ¿bien?
Cierto que esto, el volver de un lado a otro, el trasladarlo, es quizás un poco más práctico también. Sin embargo, bueno, tenemos esa plataforma y añado en lo positivo que también hoy se cuenta, por ejemplo, con plataformas como Wattpad. ¿Sí? Escuchaba a un gran editor venezolano, decía, Wattpad es una maravilla. ¿Por qué? Es cierto que los chicos allí escriben y algunos creen que son Neruda o García Márquez. Sin embargo, hay que rescatar algo muy positivo allí, y es que los chicos se están atreviendo a escribir. ¿Quién de nosotros escribió en bachillerato? ¿Quién de nosotros escribía desde la escuela? Y estos chicos allí no solo leen, sino que de una vez es tal la motivación, es tal el impulso de esas lecturas y que están escribiendo chicos como ellos, que se sienten animados a producir también, a crear. Entonces, esto me parece magnífico. Y luego, como cuestión, pienso a mejorar, es también poder, digamos, en esto de la lectura digital y los textos físicos, yo creo que los educadores, incluso desde el hogar, hay que hacer un gran esfuerzo también en ayudar a ir a las fuentes primarias, a seleccionar los textos que verdaderamente pueden ayudar, porque en la web se consigue de cuánta cosa, o sea, es un mar donde uno se puede perder. Entonces no es lo mismo una biblioteca escolar que tú entres a la web, te puedes perder en ese mundo. Claro, y además Sí. es importante lo que dice, porque hay fuentes primarias. Ahorita todo el mundo cree que cualquier autor que tú consigas en la primera instancia, en ese googlear que llamamos ahorita, Sí. y ahorita ya vamos a entrar a la parte de la inteligencia artificial, por cierto, porque tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, el chat GPT, por ejemplo, Gemini, lo otro es Dixit, por ejemplo, que nos dan todas las herramientas de construcción de texto en inteligencia artificial. Entonces, a veces lo primero que nos encontramos, no buscamos ni siquiera la fuente, y eso hay que promoverlo en nuestros estudiantes, en nuestros muchachos, que también tienen, les voy a decir, digamos, intencionalidad hacia la escritura y por supuesto hacia la lectura, porque no todo es malo, sino que hay chicos que sí se están dedicando. Entonces, lo importante de todo es saber qué vamos a hacer nosotros con las fuentes que nosotros vamos consiguiendo, porque también en lectura y en citas, por ejemplo, para construir algún tipo de trabajo, creemos que lo primero que se consiga, entonces nosotros promovemos siempre es la fuente primaria de información, que es lo más importante en este caso, cuando hay investigación también, porque hay algo muy fuerte en la lectura y por supuesto en la escritura, que es la investigación. Eso está detrás de cada una de las digamos, de todo lo que construimos, de toda la estructura que se construye, por ejemplo, en la escritura también. Ahora bien, voy a traer aquí, en este mismo orden, por supuesto, el profesor Giovanni, con respecto al uso de la inteligencia artificial, que se está normando, por cierto, y está en segunda discusión en las leyes venezolanas, ya va en la segunda discusión, lo que es normar todo el uso de la inteligencia artificial, tanto para la escritura, por supuesto para la lectura, más para la escritura. Entonces, ¿qué opinión le merece en este momento todo esto que está pasando? Bueno, me llama poderosamente la atención que haga la pregunta, porque justamente anoche estaba revisando en una de las páginas que sigo por Instagram lo que está ocurriendo en China en este momento. Fíjense ustedes que en China ya los chicos a los 6 años están recibiendo formación en inteligencia artificial, y a partir del 1 de septiembre va a ser obligatorio a todo nivel la enseñanza de la inteligencia artificial en todas las escuelas de China, tanto las escuelas, la primaria, como lo que es la escuela secundaria y los estudios de cuarto y quinto. Lo interesante de todo esto es que estamos viendo claramente cómo la tecnología va avanzando, pero a su vez de qué forma estamos tomándola para incorporarlo al quehacer diario, no en el ámbito académico. Y lo importante es entender que sigue la misma situación. No es la herramienta el problema, sino el uso que se haga de ella. ¿Ves? Y eso es lo que hemos vivido en todo este devenir desde que empezó a ocurrir el fenómeno de la aparición del mundo global, la aparición de la tecnología y la irrupción de la Internet. Entonces, en este momento, que un país como Venezuela es parte del grupo de países latinoamericanos que están entrando en eso, porque creo que aquí es el primer país que se está haciendo, está avanzado, es interesante el que se haga,
pero también llama mucho la atención respecto a qué es lo que está ocurriendo en la sociedad nuestra, en el mundo escolar, y el escolar me refiero a todo el universo escolar que existe, que necesitas normarlo para poder seguir adelante con el tema educativo. Yo acabo de vivir una experiencia ahorita en este momento, en la materia de guión audiovisual, me encontré por lo menos con 5 guiones, dos individuales, fueron 2 individuales y 4 grupales que fueron trabajados con inteligencia artificial, y es algo que a simple ojo es detectable, sobre todo cuando sabes que el alumno ha tenido durante el proceso de desarrollo del trimestre una buena evolución y conoce su forma de redactar. El discurso también, profesor. Claro. El discurso que se maneja dentro de las estructuras. Claro, y el tema el pan nuestro de todos los días, que es el tema de la ortografía y la redacción. Sí. Entonces, ese aspecto fundamental te permite a ti de isopacto diferenciar qué está ocurriendo con ese producto que están generando el estudiante. Entonces, lo lamentable es que estamos enseñando para que la gente adquiera destrezas de cómo hacer un producto determinado. Y tú puedes usar la inteligencia artificial. De hecho, yo compartí un momento hace poco en una cita de Falcón la experiencia de tomar un taller de inteligencia artificial y vimos lo que podía ocurrir con eso. El punto es hasta dónde estoy yo dejando de lado mis propias capacidades para poder ejercer un trabajo determinado o ejecutar de forma efectiva un trabajo, y estoy confiando o dejando todo en manos de una tecnología para que eso ocurra. Entonces es la pregunta que nos hacemos, porque ya decíamos antes, cuando estábamos empezando la conversación, que hemos visto cómo de alguna forma la escuela y todo lo que tiene que ver con la lectura, y sobre todo con el tomar un libro en tus manos, adquirió un carácter punitivo en algún momento, y a lo largo de la historia, así, vamos, te castigo, no ponte a leer, como si fuese un castigo, no, anda a estudiar. Entonces, esa manera de manejarnos con respecto a lo que es el aprendizaje ha sido fatal, mortal en el desarrollo de los pueblos, sobre todo en los países latinoamericanos. ¿Qué es lo que debe haber aquí? Debe de haber una reinversión de roles en cuanto a lo que ocurre con la lectura, el papel del educador y el papel del educando. Y sobre todo revisar hasta qué punto las herramientas como tal tienen que ser utilizadas dentro de la dimensión que ellas mismas abarcan, y ver de qué forma yo puedo estimular a los jóvenes que lean. Tuve un alumno iniciando la carrera de artes visuales, el chico se molestó porque yo le había enviado un PDF de 6 páginas. Y me dijo, ¿por qué son 6 páginas? O sea, ¿usted sabe lo que son 6 páginas para yo sentarme a leerla? Era mucho. Claro. Demasiado, decía él. Entonces, eso compara con la enseñanza nuestra, donde a veces tenían que consumir libros de hasta 200 y 300 páginas, no uno, sino 2 y 3 en una semana. Claro. Y en los doctorados eso ocurre así. Claro. Entonces, esa es la experiencia, y yo creo que hay que revisar todo eso, porque más que normar inteligencia artificial, hay que revisar el sistema educativo, qué está aportando, qué está dejando, y de qué forma yo tengo que incorporar al estudiante a un proceso de desarrollo, que sabemos que no es un desarrollo no solo del ser humano, sino que eso se traduce en un desarrollo nacional también. Sí, Sí. Muy bien. Ahora sí, es un tema bastante complejo que nos pudiera dar para un programa muchísimo más, estoy seguro. Ahora bien, ya para cerrar, necesito una interesante reflexión, porque nos hemos pasado por todo hasta llegar a lo que estamos en la actualidad, y lo importante de no dejar a una inteligencia artificial la creatividad, porque yo considero que la inteligencia artificial está y es un complemento, como bien lo dice la profesora María Elvira, y las partes de tecnologías de la información y comunicación son nuestros complementos, pero la creatividad indudablemente es del ser humano y no es endosable en absoluto a una inteligencia artificial, porque eso está también en la discusión con respecto a la ética, que es bueno también traerlo a colación, la parte ética dentro de nuestras creaciones realmente de escritura y de lectura. Para cerrar este programa muy nutrido, muy bonito, me he sentido muy alegre y feliz de tenerlos a ustedes aquí, el latido de Falcón a latido desde nuestro corazón, porque llevamos un tema importante, un tema interesante, como es el rescate de esa buena lectura para vivir. Entonces, ya para cerrar, dejamos a la profesora Morgan. Sí, me parece muy interesante ese planteamiento que tú haces. Y yo lo resolvería con una palabra, la palabra apropiación. Yo pienso que no solamente el maestro de lengua y literatura, sino los padres y los
docentes en cualquier asignatura deben tener como norte que el estudiante se apropie, lo haga suyo, tanto la lectura como la escritura. Para eso es interesante que el estudiante, independientemente de cuál sea el nivel educativo donde esté, el estudiante se le coloque en posición de expresar sus propias ideas, de expresar sus propios sentimientos, de expresar sus propias aspiraciones, deseos, proyectos, ¿sí? Porque si él logra hacer clic y sentir que la lectura y la escritura pueden ser una vía para él expresar su ser, expresar sus sentimientos, su pensamiento, si él logra hacerlo así y adquirirlo como herramienta, él va a predominar en él el uso adecuado de la inteligencia artificial. Porque ante todo es el ser humano y la lectura y la escritura como vías que tiene el ser humano para desarrollar. Para la vida completa, profe. Es fundamental la lectura porque a través de ella podemos transformar nuestra sociedad y ser transformados por las lecturas mismas. Por eso, qué importante hacer ese acento desde el hogar, que sean los padres los primeros motivadores de la lectura, ¿sí? No solo son los juguetes, no solo son los paseos, también los libros, los buenos libros. Y por supuesto la escuela tiene allí un papel también importantísimo, los educadores, principalmente pues contagiar ese amor a los libros, contagiarlo para que esta sea una pasión de toda la vida, no solo para superar el examen, como decía antes. Los maestros universitarios, pero también las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, ¿sí? Todo eso hay que promoverlo, no solo dejar a las políticas, digamos, de Estado, dejar al gobierno que sea el que promueva la lectura, el día del libro, sino que debe ser esta una tarea de todos. Repito, empezando desde el hogar, los educadores, tanto de primaria, y diría que fundamentalmente de primaria y de secundaria. Allí se ama el libro o se odia, ¿sí? Gracias a Dios a veces en el camino uno se reconcilia con él, ¿no? Aunque tuvo mala experiencia en la primaria. Pero entonces los profesores universitarios, y para ser un promotor, un animador de la lectura, antes hay que ser lector. Entonces la tarea empieza por uno mismo, dar testimonio de precisamente leer, saborear y leer para vivir. Gracias al padre Albert. Profesora María Elvira Gómez. Bueno, yo en este punto considero que es importante el manejo. Quiero también enfatizar eso, porque eso no es casual. Existe, y eso lo sabrán explicar detalladamente los especialistas, pero hay una relación entre nuestro cerebro y nuestro corazón, que también es un cerebro, y la mano. Yo siempre reivindico la escritura a mano. Yo siempre escribo a mano, porque yo siento como que está pasando por aquí, viene por aquí y sale por aquí por la punta del lápiz. Y después sí, uno lo pasa a la computadora, corrige, etcétera, etcétera. Pero la escritura manuscrita es una vía de estimulación de nuestro cerebro y de nuestra memoria para que pueda emerger lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Sí. Muchísimas gracias, profesora María Elvira. Profesor Giovanni Cotto. Bueno, no poniéndole más lo que ellos dicen, porque la verdad es que me parece interesantísimo, pero si quiero hablar de un tópico que está dentro del contexto, y es lo que tiene que ver con la evolución de las lenguas, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la lengua es algo vivo, porque si no fuese así, todavía todos estuviésemos hablando latín y las lenguas romances no hubiesen aparecido, en el caso del francés, el italiano, el castellano, el portugués. Y tenemos que entender que así como ha pasado eso, también ocurre con la tecnología.
la tecnología avanza y todas estas innovaciones van ocurriendo. Pero esa conexión de la que habla la profesora María Elvira, con respecto a lo que es cerebro, corazón y mano, eso nunca se va a perder, porque como seres humanos estamos diseñados de esa forma. O sea, esta es la manera en que tenemos quienes gozamos del privilegio de tener nuestras manos, de poder conectarnos con el mundo desde el punto de vista vivencial, desde lo sensorial. Entonces, lo importante aquí es entender de qué forma nosotros podemos, primero, saber que lo que está ocurriendo con la lengua, con el fenómeno del conocimiento, con todo eso es algo que tenía que ocurrir y que va a seguir ocurriendo. Pero más allá de eso es que prevalezca la esencia del ser humano como tal, lo que somos como seres humanos, porque lo fundamental aquí es que ese desarrollo que esperamos nosotros para evolucionar como especie tiene que darse justamente desde el punto de vista del conocimiento y saber para qué lo usamos y cómo lo usamos para poder hacer que las sociedades surjan. Creo que de eso se trata. Excelente, muchísimas gracias, profesor Giovanni, a la profesora María Elvira Gómez y al padre Albert Márquez. Estoy de verdad muy contenta, muy feliz en este momento tan interesante del tema que llevamos a cabo en el día de hoy sobre la importancia de la lectura en el acercamiento y en el hacer de la cultura. Y es interesante llevar a cabo toda esta promoción que nos lleva a una reflexión en saber qué estamos haciendo, qué estamos nosotros promoviendo, y hazte esa pregunta. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde está tu parte en la promoción y la motivación hacia la escritura y hacia la lectura? Le damos las gracias a la profesora Olga Elena Hidalgo de Curiel por estos espacios tan bellos que nos ha dado en el Ateneo de Coro y, por supuesto, reconocer en la profesora una mujer que ha sido también luchadora, impulsadora, motivadora en lo que es la escritura. Y conocemos de la profesora toda esa pluma poética de ella que ha tenido tantos años en esta promoción. Muchísimas gracias, profesora, gracias al equipo de producción, y nos encontramos en otra edición de Latidos de Falcón. Soy Ana Morales.